estoy explicando vale igual para el LM2576, el 2595, el XL4003, 4015. La primera prueba con un móvil de alta gama, ahí está, en 1 amperio. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a bajar el voltaje de entrada. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a estar haciendo una fuente switching DC-DC, o lo que es lo mismo, un convertidor de voltaje de corriente continua. El objetivo es que podamos cargar un móvil, un tablet o cualquier otro dispositivo que se enchufe a través del puerto USB a nuestra fuente, que va a estar alimentada con 12 voltios, por ejemplo, de un coche o de un panel solar, o 24 voltios que me esté dando un camión, o cualquier otro voltaje entre 6 y 30 voltios que me dé cualquier dispositivo. Por cierto, este es un video crossover en colaboración con el canal Doctor Fenómeno, que es un canal que os recomiendo mucho. Si os gusta mi canal os va a encantar. Un reostato es un potenciómetro, pero que soporta más corriente, o sea, disipa más potencia. En la película Rambo 2 hay una escena donde le dan descargas eléctricas controladas por un reostato, algo que es exagerado por lo que ya vimos en mis vídeos. Son corrientes que se podrían manejar bien con un simple potenciómetro, y que en la película de Rambo se exagera con el reostato. Porque es un canal donde enseñan electrónica, reparaciones, unboxing, temas de física y un montón de cosas más. En este mismo momento que se ha subido este vídeo, se está subiendo en su canal otro vídeo donde podéis ver cómo hacer esta fuente de una manera tal vez un poco menos eficiente, pero mucho más simple. Así que os dejaré al final de este vídeo y en la descripción el link para que podáis ir a verlo. Para hacer esta fuente voy a estar utilizando el integrado XL4005, que es muy económico, cuesta unos 60 céntimos, es muy potente, soporta hasta 5 amperios. Podemos conseguir el módulo ya montado por 1,30 €, 1,20 €, suelen quedar cuando los compramos de A5 en ofertas. Yo la verdad que lo aconsejo comprar el módulo montado a tener que montarlo, porque va a salir más caro y difícilmente nos quede igual de bien calibrado. Pero bueno, aquí estamos para aprender electrónica, así que vamos a desmontar este módulo porque no tengo ningún integrado y voy a reutilizar sus componentes. La plaquita no me va a servir, pero el integrado, al igual que otros componentes, los voy a estar reutilizando. Para reutilizarlo lo que hago es estañar sus puntas, primero que nada tirar sus patas, luego estañarlas y finalmente soldarle unos alambrecitos que lo que hago es recuperarlos de cuando armo placas. Normalmente corto las patillas y estas patillas las reutilizo para los integrados o cosas que quiero meter luego en breadboard. Luego lo que hago es poner un poco de grasa siliconada y aunque esto no tiene un encapsulado TO220, que son los que traen agujeritos, estos de montaje superficial tienen una pequeña pestañita que con un poco de maña se puede apretar con un tornillo y suele quedar bastante bien, queda bastante fijo y se puede utilizar perfectamente. He hecho lo mismo con el inductor, soldarle las patillas y también al diodo. Principalmente porque es un diodo rápido, un diodo Schottky de 3 amperios que no tengo. Pero antes de ponernos a montar nuestra fuente, vamos a ver el circuito, vamos a ver la hoja de datos y quiero deciros que esto que os estoy explicando vale igual para el LM2576, el 2595, el XL4003, 4015 o cualquiera de estos circuitos back converters, ya que el principio de funcionamiento que hay detrás es el mismo y lo único que vas a tener que hacer es conectar correctamente las patas de cada integrado. Personalmente me quedo con este integrado porque es el que más me gusta, el que más resultados siempre me ha dado. Tiene una serie de funcionalidades que hacen que soporte 5 amperios, que sea resistente a los cortocircuitos, lo cual es muy bueno porque los otros se suelen quemar cuando los cortocircuitamos por error y es una cosa que nos pasa, sobre todo cuando estamos diseñando o montando un circuito en una breadboard. Tiene función de shutdown térmico, es decir, que se apaga cuando se calienta demasiado. También tiene un límite de corriente, es capaz de darse cuenta si le estamos exigiendo más corriente para la que está creado y la limita al máximo. Entonces, gracias a todas estas funcionalidades que trae, realmente me convence como el más adecuado para construir nuestras fuentes de alimentación. Todos estos integrados que he nombrado son para hacer fuentes variables, es decir, donde yo con un potenciómetro voy a poder ajustar la tensión de la salida, el voltaje que me va a dar la fuente. En la hoja de datos de este componente encuentro un circuito de ejemplo. Casi todas las hojas de datos de circuitos integrados traen una aplicación común, digamos, para que podamos ver cómo montar algo.
Y en este caso justo es una fuente de 5 voltios, así que podría usar exactamente este circuito que está aquí y me funcionaría perfectamente para mi cargador de USB, pero por razones que voy a explicar más adelante le he hecho algunas modificaciones. Para ello me fui al programa EasyEDA, que lo he comentado alguna vez. Os voy a dejar el link en la descripción así podéis acceder directamente a este circuito que es el mío modificado. Y lo que he hecho básicamente es cambiar dos resistencias, estas dos que están aquí, que hacen un divisor de voltaje para ajustar justo a 5 voltios la salida, por este potenciómetro. Brevemente voy a describir el funcionamiento de este integrado que, como decía, también va a funcionar para los otros integrados. Las diferencias van a ser que las patas, los números de salida de cada pin del integrado, podrían cambiar entre distintas familias, pero el funcionamiento es el mismo y contiene los mismos componentes alrededor. Por un lado tenemos la entrada de voltaje que entra por la pata 5 y por la tierra, que es la 1. En este caso la tierra es común, es decir, tenemos siempre la tierra de los 5 voltios va a ser la misma que la tierra del voltaje de entrada. Luego tenemos una pata que es la 4, que es el chip Enable, en donde lo que hacemos es decirle al integrado que esté activo. Yo aquí la voy a dejar conectada a la entrada de 5 voltios, pero podría poner un switch en el medio para convertirlo en una fuente de alimentación donde yo pueda determinar si quiero que la salida esté activada o no. Luego la siguiente pata interesante es la de feedback, que en este caso es la 2, que como decía lo conecto a un potenciómetro, ya que con un potenciómetro yo puedo regular exactamente el voltaje de salida. Si lo hago con resistencias, estas no tienen un valor comercial, lo que significa que voy a tener que estar haciendo un arreglo de resistencias para poder conseguir exactamente los 5 voltios, lo cual va a complicar el circuito. Con un potenciómetro ajusto la salida de forma precisa y luego con una gotita de cera podría bloquearlo para que no se me mueva accidentalmente. Finalmente tenemos la pata 3, que es la de salida. Aquí lo que hace es un PWM que va cargando esta inductancia y la va descargando junto con este diodo hacia la carga. De esta forma, este circuito lo que hace es convertir voltios y amperios. Es decir, si yo en la salida tengo 5 voltios y 3 amperios de consumo y en la entrada le estoy entregando 12 voltios, que va a ser el caso, voy a ver que en la entrada los amperios son mucho menores que en la salida. Cuando trabajo en breadboard, cuando copio algún circuito, a mí me gusta tenerlo a mano para poder ir pintándolo. En este caso voy a utilizar este tablet y lo que hago es ir marcando cada vez que voy poniendo un componente. Y marco aquí lo mismo las pistas para saber que ya está marcado y no olvidarme nada. Otro consejo que os quiero dar es respecto al inductor. En este caso voy a estar utilizando este, que es un toroide porque es el que me venía y ya está exactamente el valor que necesito. Pero para que veáis, el inductor yo le voy a estar pasando aquí 5 amperios de corriente continua, que como es un inductor para 5 amperios tiene que soportarlo. Y si miráis no se ve el campo magnético, o sea, no deja salir el campo magnético, a pesar de que están pasando 5 amperios por esta bobina, no deja salir el campo magnético, lo cual influye bastante menos en el circuito. Pero, por ejemplo, si utilizo este otro inductor que es de la misma capacidad y le paso la misma corriente, vamos a poder observar que el campo magnético sí se aprecia, emite bastante campo magnético, es bastante grande, y esto va a interferir en las fuentes de alimentación. Es muy importante que tengamos la mayoría de los inductores, siempre que sea posible, que sean del tipo de toroide y no de estos. Así es como quedó el circuito ya montado, así que ahora voy a estar haciendo las pruebas de funcionamiento. Antes de conectar cualquier dispositivo a mi fuente, he montado este pequeño setup con la carga electrónica que me está indicando la salida. 5.5 voltios no es un error. Está la otra razón por la cual he colocado una resistencia variable. Entregar 5.5 voltios está dentro de la norma, es algo que hacen los fabricantes de cargadores y esto mitiga un poco la caída de voltaje que podría haber en el cable. Por otro lado, aquí tenemos la fuente de alimentación, le estoy entregando 13,8 voltios, emulando como podría ser una batería de un coche completamente cargada, y vemos que ya tiene unos 180 milivatios de consumo en vacío, sin que pase nada. Lo que voy a hacer ahora es empezar a aumentar la carga y ver cómo responde. Ahí tenemos un ampere de carga. En la salida que podemos ver que ha caído un poco, 5,20 voltios. Probablemente la caída está en estos cables, pero bueno, como decía. Y vemos que aquí en el consumo en amperios de la entrada es la mitad prácticamente, un poco menos de la mitad. Esto se debe, como explicaba antes, a que este integrado está convirtiendo los amperes y los voltios.
Vamos a probarlo un momento a máxima carga. Ahí está en 5 amperios. Esto está muy frío, esta temperatura ambiente. Y realmente vemos que el voltaje ha caído un poco, pero sigue funcionando. Esta caída de voltaje probablemente se deba por mi circuito. Seguro que el circuito integrado, si lo comprabas y si lo usabas como estaba, no tiene esta caída. Para esta segunda prueba he conectado un conector USB al cual le he puesto una resistencia de 10 ohmios. Según el protocolo, lo que hago con esta resistencia es indicarle a los dispositivos que enchufe que pueden consumir hasta 3 amperios. Para medir esto voy a estar utilizando un voltímetro amperímetro USB, el cual nos va a estar dando lecturas de lo que está realmente ocurriendo. Ahora mismo dice 5.5 voltios, está perfecto. 0 amperios. Vamos a enchufar algunos dispositivos a ver cómo cambia este voltaje y amperaje de salida con respecto a lo que está entregando la fuente. Comenzamos la primera prueba con un móvil de alta gama. Vemos que estamos consumiendo en la entrada 3.3 vatios y en la salida 2.5. No obstante, el amperaje es mayor. En la salida está dando casi 500 miliamperios. Es lo que solicita este móvil, no está pidiendo más. Así que vamos a probar con otro dispositivo. En este caso es un tablet que podemos ver que está consumiendo unos 800 miliamperios contra casi 400 que en la entrada. Seguimos manteniendo la misma relación, mostrando que es bastante eficiente. Y como prueba final os quiero mostrar cómo mantiene la salida sin importar que la entrada caiga. Como en este caso voy a simular que de 13,8 la batería caiga, yo que sé, hasta 12 voltios, que ya empieza a estar descargada. Entonces para eso voy a poner algo de carga. Ahí está, en 1 amperio. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a bajar el voltaje de entrada. Ves que el voltaje de salida está en 520. Y voy a hacer caer el voltaje de entrada, por ejemplo, a 13 voltios. Vemos que el voltaje de salida ni siquiera se inmutó, como nada. Vamos a hacer caer otro voltio, 12 voltios. Sigue sin cambiar. Lo voy a ir bajando de 1 voltio hasta que empiece a caer la salida. Vemos cómo va consumiendo más amperios a medida que vamos bajando el voltaje. Recién ahí en 6 voltios acaba de caer por primera vez la salida. Como podéis ver, es una fuente bastante eficiente, creo que con las pruebas ha quedado bastante demostrado. No obstante, os recomiendo que compréis la fuente hecha, que os va a dar mucho mejor resultado. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis ir a ver la segunda parte de este vídeo que está en el canal de Doctor Fenómeno, donde vais a poder ver una versión de esta fuente bastante más simple de montar. Ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, no dejéis de darle un me gusta. Así lo sé y sigo haciendo más vídeos como este. Adiós. ¿En dónde voy a enchufar un amperímetro? ¿En dónde voy a enchufar un amperímetro voltímetro? ¿En dónde voy a enchufar un amperímetro voltímetro para que me muestre en principio la tensión? Y no me muestra nada porque esta línea no está bien conectada.